Bien, pues vamos a continuar ahorita con la siguiente parte, digamos, de esta presentación, que va a ser, las doctoras nos pidieron que un conjunto de vecinos que nos propusieron pudieran hacer unas intervenciones muy breves, un minuto, 2 minutos, 1 minuto o 2, en relación justo a este estudio, pero que quisiera aprovechar aquí el espacio para también agradecer y reconocer la presencia de varias personas y organizaciones. Primero del arquitecto Alejandro Romano, de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México. También de Jorge Espinosa de los Monteros, el arquitecto Jorge Espinosa de los Monteros, subdirector de Supervisión Técnica en representación del director general del INVI. Nelly Valencia Guzmán, también en representación del Instituto para la Seguridad de las Construcciones. Enrique Guevara, asesor y en representación de la Secretaría de Protección Civil. El maestro José Alberto Velázquez, asesor y representación también del consejero jurídico y de servicios legales de la Ciudad de México. El director de Protección Civil de la Alcaldía de Tláhuac, Rafael Héctor Rivera Puebla. El ingeniero José Velarde, director técnico del INVI. Giovanni Cano Velarde, también de la UNAM. Carmen Amezquita, del Comité Ciudadano de la Colonia Guadalupe Tepeyac. Mauricio Sánchez, director de lo contencioso del INVI. Está también de algunas organizaciones de la sociedad civil presentes, están presentes alternativas comunitarias para el desarrollo. Movimiento Urbano Popular, la línea 19S, la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, y la Unidad Habitacional Cananea. Bueno, para reforzar un poco, para que vean que no es mentira lo que les decimos, aquí vienen algunas de las personas que en las 7 colonias nos fueron acompañando a hacer los recorridos y que nos ayudaron a la construcción de este estudio. Vamos a darle la palabra a Fernando Morales para que 2 minutos nos... ¿Dónde está Fernando? Aquí está. Buenas tardes a todos, mi nombre es Fernando Morales, soy damnificado de la Unidad Habitacional Cananea en la Alcaldía de Iztapalapa. Yo creo que es oportuno, como primer tema, hacer un sincero reconocimiento y agradecimiento a ustedes, doctora, por la participación, por la sensibilidad. Dichas estas palabras de una manera muy sencilla, pero tomando en cuenta que el mensaje viene no de la cabeza, sino del corazón. Muchas mil gracias por su ayuda, por su apoyo, por su sensibilidad. Ustedes vieron en qué situación estábamos de desesperanza,
de descontrol, de tristeza. Y nos vinieron a dar una luz para hacer seguimiento en el camino. Muchas gracias, eso es muy importante para un damnificado. Quiero dirigirme a ustedes también, porque esa parte es el inicio de poder volver a reconstruir nuestra vida. La otra parte tiene que ver con esto y que se ha mencionado. Me llamaba la atención un comentario donde decían, hay gente en los campamentos que todavía está viviendo en las casitas chinas. Y aparte de que son incómodas, son terribles las situaciones. Pero quiero ir más allá. Son chinas, o sea, no son unas casitas donde la autoridad mexicana, cabría esperar, dijera, pues están nuestras casitas mexicanas ahí, ¿no? Tienen que venir de otros lados, tienen que venir otras conciencias para decirnos, para apoyarnos algo que está dentro de nosotros. En los pasados sismos, me refiero al de 85 y el anterior de 2017, la población de manera solidaria se volcó a apoyar, se volcó a la emergencia, se volcó ante el dolor y la necesidad de la tragedia. Sin embargo, hoy, en esta fecha, no encontramos que haya un mecanismo que regule, que nos organice, un método, un proceso que nos diga cómo vamos a actuar ante esta contingencia. Quiero compartir estos breves momentos de zozobra, porque esa emergencia de 85 no ha terminado, ni la de 2017, ni hoy en día ha pasado, está latente, y si en este momento volviera a ocurrir, volveríamos a tener los mismos problemas y la misma ausencia de métodos, de práctica, de saber, de procesos, qué hacer y cómo comportarnos. Esta parte me parece muy grave. Nosotros somos víctimas como damnificados, pero en mi opinión personal, todos estamos como damnificados. Estamos ante esta amenaza latente sin tomar las medidas inmediatas, urgentes, para poder salir mejor librados cuando se vuelva a repetir. ¿Qué se va a repetir? Se puede hacer. Hay muchas críticas muy justificadas en cuanto a la omisión e intervención de las autoridades del gobierno que salieron, que administraron el drama, que administraron el daño, simplemente buscando salir, simplemente llegar a la parte electoral. Y ahora, bueno, tenemos que sufrir la parte de la administración, el cambio de administración. ¿Por qué digo sufrir? Porque para un damnificado el tiempo es muy importante. Yo lo pongo siempre como ejemplo, como aquel que está quemándose en el fuego. Un segundo es mucho. El que está retirado dice, hace calor, ¿no? Pero es la gran diferencia. Esta parte nos conlleva a hacer un planteamiento con las autoridades ahora entrantes, de tener otra sensibilidad y de tener otra visión de cuál es el problema y la dimensión en el que estamos todos involucrados. Se habla de hacer nuevas medidas, de tomar retomar estudios, pero yo creo que es importante no dejar solamente en las autoridades esta obligación, sí señalársela, sí exigirla, sí darle propuestas, pero esperar a que haya una respuesta que nos prepare mejor para un siniestro de esta naturaleza, solamente encapsulado en las autoridades, sería un grave error de la sociedad. La sociedad, como todos ustedes saben, se mueve, se conmueve ante una tragedia, pero hay que hacerlo de una manera ordenada, procesada, predeterminada, y eso no lo hemos hecho. Es mi propuesta, mi invitación, a que de manera conjunta trabajemos en esta vida. Muchas gracias. Teresa
Elisa Velasco. Muy buenos días todavía. Agradezco mucho la atención, el apoyo que hemos tenido de su parte y sobre todo que ellas cubrieron una situación muy importante, la emocional. Fue algo que vieron y no dejaron de lado, y eso para nosotros fue de mayor importancia. Yo recuerdo con mucho cariño a unos payasitos que llegaron a los 15 días más o menos del sismo a la colonia, y lo más impresionante fue que ni siquiera nos hicieron chistes, simplemente nos abrazaron y nosotros lloramos con ellos. Eso fue lo más precioso de lo que vimos, de los apoyos que hubo. Quiero ser muy breve y tratar solo un tema: vulnerabilidad. Vulnerabilidad no es solo la situación económica que se encuentra en las colonias de Iztapalapa y Tláhuac, sino es aquel que ha perdido su vivienda, ¿sí? Es aquel que está en riesgo, porque como aquí ya mencionaron, no solamente son aquellas familias que se encuentran sobre las fallas geológicas, sino las que estamos a los lados de esas fallas, porque no sabemos si estamos durmiendo con una boa que de repente nos va a devorar. Sabemos que no vamos a llegar a un abismo, pero sí que las estructuras pueden estar en riesgo y poner en riesgo todavía nuestra vida y los tesoros que tenemos dentro de ellas, que son nuestras familias. También esto de vulnerabilidad es que estamos teniendo, por ejemplo, un vecino en Andador Revolución que tiene 100 años, está por cumplir 100 años de vida. Él se esforzó en hacer una vivienda en la cual cupiera toda su familia, sus hijos, y han logrado tener una casa de 3 niveles. Ahorita la ven ustedes y tiene 1,20 metros de hundimiento. Los hijos ya se disgregaron, los señores están muy tristes porque lo que habían tenido y forjado como patrimonio ahora ya no existe y los hijos están separados, que para ellos era un refugio. Entonces, todo esto es lo que es vulnerabilidad, es lo que nosotros necesitamos que el gobierno entienda, que tenemos una forma de vida especial en la zona oriente, que quizás se nos califiquen como familias muéganos, pero es parte mucho de lo que ha sido la cultura mexicana, lo que muchos de los países extranjeros que nos han visitado admiran, todavía esa unidad familiar. Entonces queremos que entiendan y que no de nuestros terrenos que miden más de 120 metros, pero que albergan a varias familias ya, nietos, hijos, nos quieran concentrar en unos departamentitos de 42 metros cuadrados, porque eso es lo que marca como mínimo lo que debe de tener una vivienda. ¿Sí? Esto que es un daño psicológico también. No es que queramos defender una plusvalía, no, estamos defendiendo un derecho a la vida, un derecho a lo que hemos forjado con trabajos, con esfuerzos. No es lo mismo este señor cuando comenzó su construcción quizás a los 40 años que ahorita tener 100 años. Entonces queremos que las autoridades no sean sordas a estas necesidades que tenemos. También nosotros tenemos en nuestras comunidades gente que tiene sus propios negocios en sus viviendas, yo una de ellas. Entonces no solamente estamos perdiendo nuestra vivienda, sino también nuestra fuente de trabajo. Somos doblemente afectados. Todos estos son los factores que nos califican como doblemente vulnerables. No solamente es el factor económico. Y queremos que esto quede abierto para
los oídos de todos. Gracias. Buenos días, mi nombre es Janet Bautista Hernández y soy de la colonia La Planta, de la unidad habitacional Molino 25. En el caso específico de Molino 25, éramos 132 familias que fuimos abandonados hasta el último momento por la anterior administración de los 3 niveles. Nosotros, un pequeño grupo de vecinos, decidimos organizarnos al ver que no contábamos con ninguna autoridad que nos tendiera la mano. La primera brigada que entró a Molino 25 fue de unos arquitectos de la UNAM y posteriormente la geóloga Campa con su equipo, que fueron los primeros que nos dieron también un dictamen de la situación en que se encontraba el terreno en el que estábamos viviendo. A diferencia de esta comunidad, nosotros no escogimos el lugar donde vivir, a nosotros nos asignaron. Y sí fue un departamento de 45 metros, pero que fue pagado con 20 años de esfuerzo, de muchas limitaciones, porque esta unidad tiene historia. Tuvimos primero un fraude por medio de la constructora, donde teníamos unos cobros altísimos, y al pasar el sismo resulta que en toda esta lucha que habíamos tenido por nivelar las mensualidades, algunos vecinos ya habían terminado de pagar. Eso fue lo primero a lo que nos enfrentamos, y nos dijo el Infonavit que con ellos no había responsabilidad alguna, que únicamente con los que estábamos pues al corriente con nuestros pagos, pero las indemnizaciones hasta ahorita no se han soltado todas. Hubo personas a las que les dieron 10,000 pesos nada más por 20 años de indemnización. A este momento el director tuvo solamente una reunión con nosotros donde dijo que nos iban a dar las indemnizaciones, que iban a poner al corriente a los que estaban irregulares, porque había gente que debía así muchos años, y bueno, trataron de ponerlos al corriente, y en al corriente resulta que les rebotan con una indemnización de 10,000 pesos, que es de risa. Respecto a el éxodo que nosotros tuvimos, el grupo que nosotros organizamos, teníamos todo contracorriente, porque nos condicionaron los apoyos de renta, nos condicionaban todo. La delegación Iztapalapa nada más le daba la información a ciertos grupos, y a todos los demás nos dejaban fuera. Teníamos que andar cerrando instancias gubernamentales, teníamos que ir a marchas, teníamos que hacer asambleas para podernos informar de qué apoyos había. Y algunos, sin tener apoyos, decidimos irnos de nuestro lugar para no seguir arriesgando la vida. Yo lo único que pediría, y creo que ya lo han dicho todos los 2 vecinos anteriores, primero, es mi sincero agradecimiento a ustedes, el que nos hayan tomado en cuenta para estar aquí, porque nos cuesta mucho trabajo por la cuestión laboral. Algunos vecinos ya incluso han perdido el trabajo, y como podemos vamos tratando de solventar la cuestión de la renta, porque muchos ahorita ya no las tenemos, ¿sí? Les pediría por favor a la Comisión de Derechos Humanos que un atento llamado al Infonavit, ¿sí? Pero que existan ciertos mecanismos para que sea un censo real de propietarios. Sabemos que hay una población vulnerable, que incluso había ya algunas personas que se habían adueñado de departamentos que estaban abandonados. Sin embargo, que sean muy precisos en la cuestión de las personas que tuvimos que pagar, y cómo es que el Infonavit nos va a recuperar el patrimonio, porque yo escucho que la comunidad dice, la delegación, el INVI, no sé qué otras instancias, pero a nosotros no nos han respondido al 100%. Esa es, pues ahora sí que mi petición, porque incluso nos encontramos con la agresión de los funcionarios públicos de Infonavit cuando fuimos a hacer
activar nuestro seguro contra daños que quedaba dentro de la mensualidad que nosotros dábamos. Nos dijeron que nosotros sabíamos perfectamente dónde habíamos comprado. Nosotros no sabíamos que nos estaban dando ellos sobre una falla geológica. A nosotros nos dijeron que ese era el lugar donde nos tocaba, y los que quisieron regresar en ese momento porque no les gustaba la zona, les pedían 5,000 pesos por el trámite, el papeleo y las llaves. Entonces nos vimos obligados a aceptar el departamento. La última vez que nos encontramos también con un servidor público de Infonavit que me dijo a mí en especial: prenda una veladora porque siempre el que organiza es al que nunca le van a dar la indemnización. ¿Sí? Y tengo el nombre de la persona. ¿Sí? Entonces, pues básicamente es eso, que en Molino 25 necesitamos la intervención directa ante Infonavit. Gracias. Porque omití hace rato por error mencionar que también está presente la diputada Marta Ávila, la diputada también local de Iztapalapa. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Erika Aguilar, soy de la colonia La Planta, de Molino Arrocero. Efectivamente, haciendo un poquito recuento de esto, las geólogas llegaron con nosotros. Igual les agradecemos mucho en nombre de La Planta que pues nos estén apoyando. En efecto, Colonia La Planta y Molino Arrocero, con sus particularidades, fue una de las zonas más afectadas. Ahorita Molino Arrocero, ustedes entran y es zona de guerra. Finalmente estamos en socavones muy profundos donde cabe una gente abajo de las casas, y bueno, vaya la redundancia, también carecemos de muchas cosas, entre ellos apoyos, porque los apoyos siguen condicionados, llámese renta, llámese apoyos en todas sus índoles. Yo quiero hacer también hincapié que no solamente es Molino Arrocero, la zona es prácticamente La Planta, es la más afectada. Con ello conlleva Molino 35, Molino 25, Andadores. Entonces, sí, siendo Molino Arrocero uno de los más afectados, también tienen que voltear a ver esas situaciones, esas zonas que también son muy vulnerables. Santa María, ejidos de Santa María, es como que los dejan también en el abandono, pero yo personalmente, sin hacer más grande este espacio, quisiera de verdad, nos unimos, la colonia La Planta, hicimos un grupo de vecinos, que ahorita somos 287 personas, junto con los de Santa María, Ermita Zaragoza, para que, bueno, finalmente las autoridades volteen a ver este espacio, que también ellos son gente muy vulnerable, al igual que la colonia La Planta. Muchas gracias. Mario. ¿Dónde está Mario? Mario. Guillermo. Guillermo. Martita. Buenos días. Yo les agradezco la invitación. Hemos estado trabajando, recorriendo las calles. Yo trabajo en el centro, entonces el día del sismo vi que en el centro había una desorganización, ¿no? Las autoridades no se daban abasto. Me comunico a mi casa y me dice mi mamá que se encuentra bien, que todo está tranquilo. Entonces me confío, sigo viendo el centro. Cuando regreso en la noche, me cuesta trabajo llegar a casa por los servicios, por el transporte. Pero cuando llego encuentro a mi mamá fracturada del brazo. Entonces, no, que todo estaba bien. Y empiezo a ver la colonia. Y con los días que estuve trabajando con ustedes, recorriendo las colonias, resulta que la colonia del Molino, que es donde yo vivo, pues realmente, a pesar de las afectaciones, no está tan afectada como otras colonias.
Y entonces es cuando empieza uno a contemplar la magnitud de todos los daños. El arquitecto que dijo que la colonia Cananea sufrió daños, yo era niño cuando Cananea no existía. Recuerdo grietas, recuerdo hundimientos que había en esa parte. Quienes llegaron y construyeron después, bueno, ya no conocieron esa parte, pero sí, ciertamente la topografía, el relieve de todas esas colonias ha sufrido mucho cambio, porque era zona que pertenecía todavía pertenecía a las chinampas de Xochimilco. Entonces, obvio, se fue secando todo eso y eso ha provocado los daños que ahora estamos viendo. Pero sí, bueno, ha sido impresionante ver qué daños han sufrido las colonias, y exactamente sobre o bajo las casas, más bien, bajo las casas es donde está el daño mayor. O sea, podrá cambiar uno un muro que se tronó, pero el problema es que abajo hay una grieta. Bueno, yo digo grieta, ustedes tienen más conocimientos, dicen fracturas, fallas. Para mí, yo digo, ahí pasa una grieta porque yo conocí muchas de esas calles, mucho de eso, cuando era terreno, cuando todavía era parte de las chinampas. Gracias. Es el equipo de agua. Él llevaba agua donde íbamos en su bicicleta. Bueno, pues realmente estoy muy motivada, emocionada, mejor dicho, por este método que están teniendo ahorita de el respeto a los que han participado, a los que han dado su testimonio. Gracias por escucharnos, gracias por su solidaridad, gracias por informarnos y gracias porque en estos momentos de este cambio, donde se habla de trascender de un sistema representativo a uno participativo, yo considero que esto que están haciendo ustedes nos da elementos para que esa participación sea cada vez más firme. Porque si yo efectivamente, al ver que llegaban, al hacerme la invitación de informarme, de saber, pues yo llegaba y les llevaba agua fresca y ahí corre y estar con ustedes en la medida que podía, para mí me hacían sentir que ese cambio de representación a participación estaba yo poniendo mi granito de arena. Hoy lo que siento que es un factor muy importante, que necesitamos prestarle mucha atención después del legado que ustedes han hecho, de escucharnos, cuando creo que es el principal factor que necesitamos trabajar. Porque el no escucharnos pudiese ser, en mi caso, ¿no?, como testimonio, pero muchos, usted cállese, usted no hable, usted cállese, los de la infancia. En la infancia recibíamos ese mensaje. Por lo tanto, ahora, ¿no creemos que alguien nos escuche después de todo este periodo neoliberal? Decimos, es que nos está escuchando o está simulando. Caramba, ser escuchados, escuchémonos nosotros mismos. Lo digo como testimonio, mi criterio se está modificando porque necesitamos tener nuestro criterio. ¿Por qué hago exhorto a la participación?
porque hay divisionismo todavía. Y eso es un factor que nos debe de hacer estremecer. ¿Por qué? ¿Por qué hay protagonismo? ¿Por qué, si ahorita es de vida o muerte, la unidad? Unámonos. Y el trabajo de las geólogas nos da esa muestra. Participar sin desangrarnos, porque a mis 68 años me tiemblan las manos. Pues sí, me estoy curando, pero llevarles agua fresca, pues yo les decía, pues sí puedo. Y en la medida en que no pongamos piedras y hagamos nuestro mejor esfuerzo para mantener la unidad, creo que va a ser un trabajo muy importante. Gracias. Alfonso. Bueno, con estos testimonios terminamos la parte de la exposición. Ahora vamos a seguir con la pregunta. Gracias a todos. Hay un espacio para preguntas. También algunos compañeros de los medios de comunicación han levantado la mano, también quieren hacer preguntas. Entonces, si les parece, vamos a organizar. Si nos ayuda nada más levantando para ubicarlos, ¿no? A ver si quiere. Sí, gracias. Es pregunta, Francisco Rubio, reportero del financiero Bloomberg. Coincido con toda la observación que acaba de hacer la señora Campa, en el sentido de que prácticamente escuchamos pura demagogia del señor, porque usted no se puede quitar en un momento la investidura que trae como representante de una alcaldía y en un momento ponerse la investidura de líder social. Si es servidor público, las 24 horas de toda la semana, de todos los meses, de los 365 días del año. No voy a hablar cuando me conviene a favor de una cosa o a favor de otra. La primera, ustedes hablaron, de hecho usted inició en el sentido de que estaban realizando un estudio, que tenían un presupuesto para 2 años y se lo redujeron a 6 meses, a 0. Y menciona que esos recursos no sabe dónde pararon e incluso dijo se fue a campañas. ¿Cuánto se fue a campaña para Clara Brugada? ¿O se fue? Ustedes dijeron que se fue a campañas. Oiga, ¿usted conoce lo que significa una metáfora? Ya se la sacó de la manga. A ver, La otra, también nada más, en torno nada más a la cuestión, hablaron que hay gente, de manera textual, dicen, hay gente que está en inminente riesgo de muerte y están pidiendo justamente que se acabe, que se vengan abajo, que se habiliten estas más de 160 viviendas. ¿Cuándo lo van a hacer, señor? ¿Quién va a asumir esa responsabilidad de lo que llegue a pasar? Esperemos y no. Gracias. Hacemos varias preguntas para que estar aquí en la mesa para responder. Mejor que se doy pregunta. Hola, ¿qué tal? Soy Berta Hernández de la Unidad Habitacional Santa Cruz de Yehualco. Y no he escuchado en esta mesa que yo cotidiano tiene contemplado la Unidad Santa Cruz de Yehualco. Escuché por parte de la compañera Erika de la planta aquí, Molino Arrocero, gracias, Ejidos de Santa María. Yo nada más quisiera hacer mención que en el periodo anterior de su trabajo de la licenciada Clara Brugada, fue la única que volvió a ver a la Unidad Santa Cruz de Yehualco, empezando a sustituir las tuberías de drenaje. Ninguna otra autoridad lo había hecho. Aquí también se mencionó que las autoridades nos decían la problemática de las grietas de la calle, yo autoridad, delegación, yo la soluciono. De la puerta para adentro
futuras soluciones. O sea, sí es importante que volteen a ver lo de Santa Cruz de María. También ya he escuchado que van 4,000 metros de cambio de sustitución de tubería, si más no me equivoco, para Ejidos de Santa María. Yo quisiera saber cuántos metros para la unidad Santa Cruz de Yehualco. Me da gusto saber que en San Sebastián ya empezaron a rellenar las grietas. Vuelvo a preguntar, la unidad Santa Cruz de Yehualco, por favor, que no quede fuera. También agradezco toda la información, el estudio, el tiempo de los que están en la mesa, pero también quiero hacer mención y no omitir el apoyo incondicional que nos ha dado el laboratorio de Lajas por parte de la maestra Lourdes García y el profesor aquí presente, Guillermo Rojas. Y el apoyo incondicional que ha brindado el compañero Jaime Reyes. Muchísimas gracias, pero Santa Cruz, la unidad Santa Cruz de Yehualco, por favor, y por favor que queden, tomen en cuenta, por favor, que hubo una fundación que donó 200 casas al oriente de Iztapalapa. Uno, casas antisísmicas, por favor, volteen a ver, porque yo alguna vez di las gracias a ese banco alemán, a esa fundación, pero yo le dije, yo no sé si ustedes sepan qué están haciendo las constructoras en el oriente de la ciudad. Están muy mal las casas, no se les olvide, por favor. Eso es todo. Gracias. Buenas tardes, soy Angelina Calderón, vengo de la colonia La Planta, mi predio es Molino 25. Ahorita me angustia un poco que escuche que son 167 casas, cuando ahí en la colonia hay una unidad de 132 departamentos. La historia es rápido, es una unidad de Infonavit. Sorpresivamente cuando yo llego a Infonavit me dicen su departamento es pérdida total, casi me desmayo. Y bueno, de alguna forma me dicen, me quieren ofrecer un crédito, digo no al crédito y empiezo a ver qué va a pasar con mi departamento, ¿no? Yo llevaba 23 años trabajando para Walmart, dejé de trabajar para dedicarme a ver qué va a pasar con mi ubicación, no nada más la mía, sino de los 132 departamentos. Desafortunadamente en el camino nos han tocado de todo tipo de puertas, nos han cerrado puertas, nos mandan instituciones, nos ponen muchos peros porque dicen, no sabemos en qué momento entra la unidad Molino 25, si es unifamiliar, si no es unifamiliar, y muchos problemas, ¿no? Una de las cosas que a mí me impactó es que la delegación hizo la mitigación de una grieta o falla, del dicho de la falla geológica, y sorpresivamente nos dicen las personas que fueron a trabajar, nunca había visto una unidad flotante. Y aquí tengo las pruebas, aquí tengo fotos, no sé si las quieran tomar, porque la verdad es impactante que aquí en las fotografías, bueno, no sé si las aprecien, la unidad está flotando. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Es la inquietud que tengo, ¿no? No sé qué más decir, yo ahorita podría decir muchas cosas. La unidad se ha alineado a los procedimientos de la ley de la reconstrucción anterior. Era una unidad que no estaba instituida, ya estamos ante CROSOC, y todo lo que nos han dicho hemos tratado de hacerlo de la mejor forma, pero desafortunadamente, pues bueno, queremos saber qué va a pasar, a quién nos acercamos, quién nos va a apoyar, y principalmente porque somos unidad de Infonavit. Eso sería todo. Gracias y gracias por este espacio. Buenas tardes. Un reconocimiento a la mesa por todo este estudio que han hecho. Yo soy vecino de la unidad Molino 35, conjuntamente con los compañeros.
somos 144 departamentos, nuestra problemática es diferente. Apenas ahorita nos estamos dando cuenta de la situación de más bien de peligro para nuestras vidas. Hay un escalón tremendo al final de la unidad que está conjuntamente con Molino Arrocero. Los edificios ya se desplazaron y están pegando unos con otros. Nos hemos dado cuenta de cómo el estacionamiento se ha ido desplazando las placas y como un socavón en la entrada. Se han roto las guarniciones por parte de la entrada del estacionamiento. Yo leyendo la ley del decreto de ley que sacaron, no hablan nada acerca de las grietas, 3 líneas nada más. Habla de unifamiliares cuando nosotros somos una unidad habitacional y yo pensaba, y más bien me acerqué a las personas encargadas de esto, que por qué construyeron sabiendo que ahí había grietas. ¿Por qué nos otorgaron un crédito cuando ellos conocían de este problema? El problema de los compañeros de la unidad 25 de Molino, cuando se llevó a construcción, fui una de las personas que me opuse a la construcción de esa unidad. ¿Y qué gané? Un arresto por 24 horas y una multa. Negociamos con la constructora, aquel entonces la presidenta de la colonia, llamada Dominga, hizo el negocio con la delegación. Ahí tienen el problema los compañeros de Molino 25. A nosotros nos construyó Fidides. Todavía peor, el gobierno, conociendo esta situación, nos construye casas. Ahorita tenemos la problemática. Cuando sucedió el evento, pensamos que a nuestra unidad no le había pasado nada. Ahorita estamos viendo el resultado. Ya no son grietas, sino es una falla la que pasa por ahí. Yo quisiera que el compañero Mariano, que también es vecino allá de Cananea, y que algunas de ustedes que son geólogas fueran a visitarnos, que vieran la problemática que estamos viviendo en la unidad. Hasta ahorita nadie nos ha hecho caso. Molino 35. Es la de enfrente, exacto. Traemos esta problemática. La planta está en una destrucción total. No es nada más Molino 35, ni Molino Arrocero, ni Viento de Café, ni la unidad del parque. Es toda la colonia. Los compañeros que viven en los andadores están en una situación precaria. Hay socavones debajo de sus casas. Entonces, creo que al gobierno le hace falta un poco de tacto, de sensibilidad, de humanismo, para que vayan a ver ese problema. Es bonito hablar desde la alcaldía, es bonito hablar desde la oficina, pero qué difícil es vivirlo día a día. Estamos con el temor de que esto no haya otro movimiento, porque entonces se los van para abajo los edificios. Somos 144 viviendas que estamos en un riesgo total. Ahora sí, como dijo aquel, nos estamos santificando porque diario le decimos a Jesús que nos ampare. Gracias, compañeros. Buenos días a todos. Mi nombre es José Manuel Velázquez, soy damnificado de Santa María, Ahuacán. Agradezco el comentario que hizo la compañera Erika, a la señora Berta Hernández, de que somos una de las colonias olvidadas. Nos integramos a un programa con la profesora Lourdes y el señor Jaime Rollo, en el cual, gracias a ellos, se nos están empezando a brindar asesoramientos técnicos. En directo, la inquietud que tenemos, al igual que yo en lo personal, habemos varias familias que integramos un predio en el cual únicamente hay un titular. Como lo dijo la doctora Leticia Osorio, todos los damnificados estamos en riesgo alto
debemos de ser de alguna forma considerados para apoyos. Aquí el problema que nosotros tenemos es que en los mismos predios vivimos varias familias y únicamente hay un titular. Entonces queremos saber en qué situación y en qué posición vamos a estar ante las autoridades los que no tenemos una escritura, pero podemos demostrar que ahí hemos vivido por años, ¿sí? Entonces, eso es mi inquietud y ojalá y nos pudieran apoyar. Gracias. ¿Puedo preguntar rápido? Tenía una pregunta. Ok. Es una precisión. ¿Cuántas familias o personas calculan que tendrían que ser reubicadas? ¿O no hay un...? No, son 167 predios afectados, pero ¿cuántas personas o familias se presentan? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Kiro Olin Huerta y soy damnificada de la unidad habitacional Molino 25. Quiero recalcar que la mitigación de grieta que se hizo fue bajo todavía la administración pasada. También no quisiera decir nombres, pero la licenciada Diana Anguiano fue la que mandó a hacer esa mitigación a petición de las representantes de PROSOT, de la unidad. Otra cosa que también quiero que quede claro es que la licenciada Clara Brugada y la diputada Ernestina Godoy fueron las únicas personas que se acercaron a nosotros para darnos la mano, sin ser gobierno todavía. Fueron las únicas personas que desde los primeros días después del sismo se acercaron a nosotros para brindarnos la ayuda y fueron las que nos gestionaron todo lo que se ha logrado ante Infonavit. Ellas y el licenciado Carlos, ellos son los que nos han estado apoyando durante todo ese tiempo. Yo soy Sandra Martillón, vengo de la unidad Concordia, Zaragoza de 1980. En esos momentos tenemos 71 edificios en alto riesgo. Con 1.420 familias y habitantes son casi 7.000 gentes en alto riesgo habitual. Nosotros no hemos ahorita tenido la oportunidad de tener los estudios de mecánica de suelo ni nada. Las invitamos a que vayan hasta las colonias, Ermita, Molina y Concordia, estamos trabajando juntos. Y ahí de verdad, vayan ustedes a ver, cada día se abren más grietas, cada día se abren más fisuras. Pasa la avenida Ignacio Zaragoza, por el paso de los carros, hay como que todos los días vivimos en movimientos constantes. Circulaciones en áreas comunes. La verdad nosotros invitamos a que vayan ustedes. Somos 1.400 familias, departamentos y habitantes somos casi 7.000 gentes. Ahorita la compañía de luz nos está poniendo postes que para que cambiemos el cableado porque ya se descompuso lo de abajo, pero nos está dejando casi a flor de piel. No hay un estudio para que no nos pongan. De verdad, las invitamos, ahí las esperamos, para que vean toda la magnitud que hay en Ermita, en La Colmena y aquí en Concordia, Zaragoza, 1980. Ahí las esperamos. Gracias. Hola, soy Guadalupe Madrigal de Noticieros Televisa. Solamente para las geólogas, quisiera que por favor me dijeran, Leticia, este estudio, ¿quién se los mandó a hacer?
¿Cuál estudio? El que presenta. Al final la pregunta. Si quieres terminar, explica. Ok, solamente quiero saber quiénes les mandaron a hacer ese estudio y porque hablan de 167 casas, pero ya escuché ahora muchísima gente que está haciendo más casas además. Este estudio, ¿qué repercusión va a tener o cómo lo van a hacer llegar a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México? ¿O quién tendría la posibilidad de darles esta verificación a estas 67, a mi casa de estas 67? Bien, vamos a hacer un corte aquí, si quieren, en las preguntas para que haya una oportunidad de respuestas y valoramos ahorita si hay tiempo para hacer más preguntas, ¿no? Entonces, si les parece, no sé cómo organizamos aquí en la mesa, si empieza aquí a mi izquierda y se va pasando el micrófono. Bueno, no sé si estuvieron los que están preguntando sobre algunos datos, ¿no? Pero desde el principio, pero bueno, lo que dijimos fue que el estudio lo hicimos nosotros lo diseñamos, el proyecto es propio, nosotras bueno, la geóloga que se fue, la doctora Campa y yo, somos académicas, y fuimos a la colonia y nos dedicamos, viendo la gravedad de la situación, nos propusimos hacer un estudio. El proyecto, espéranos, con nuestros recursos, claro, y los de los chavos que fueron acompañados de la UACM, eso lo platicamos en la mañana. Entonces, bueno. Entonces, este recorrido que hicimos, pues fue con nuestros propios recursos, con nuestra propia iniciativa, pero nosotros solicitamos al comité científico que pues lo apoyara. ¿No lo apoyó? Una y otra, 2 veces no lo apoyó. Bueno, nosotros en solidaridad con los vecinos, porque nosotros también conocemos a la gente y hemos trabajado ahí como universidad, nos dedicamos a recorrer esa área y a sacar este estudio. ¿Ok? Entonces es un estudio solidario, es un estudio no financiado por nadie, pero que tenía una intención de apoyar un esfuerzo colectivo que se suponía que la Ciudad de México estaba demandando a sus habitantes. ¿Por qué? Bueno, sí, les decía que el mapa es preliminar, todo lo que estamos haciendo es preliminar, solamente pudimos recorrer 7 colonias con nuestros recursos, con la ayuda de los estudiantes y los colonos, simplemente con 2 geólogas y 2 geógrafos, fue todo lo que teníamos de recursos y por eso fuimos recogiendo algunos datos. No es exhaustivo porque hubo mucha gente que no conocimos, que no nos abrió, que ya estaba desplazada, pero 167 casas en un censo de 500, bueno, no son casas, quiero aclarar, son predios. Predios en donde vive de 1 a 5 familias, en donde vive de 5 a 20 personas. Entonces, vean, no estamos hablando de poca gente, 167 predios habitados por 5 o 20 personas cada predio. Entonces, pues sí, sabemos, y este estudio es suficiente para detectar el gran riesgo que tiene la gente por la pérdida del suelo, y eso es lo que estamos tratando de expresar en este informe, que no es exhaustivo, es para que nos demos cuenta de que hay un daño y un riesgo muy grande de que además de haber perdido la casa y haber perdido el suelo, ahora la población vulnerada pueda perder la vida. Es un daño evitable, dirían los epidemiólogos. Se puede evitar que esas personas tengan esta tragedia.
Y entonces, por eso hicimos este estudio para que fuera una muestra, pero estos datos ya están, ya tienen nombre, apellido, dirección y todo. Entonces, es importante que se tome como algo serio, ¿no? A tratar. ¿Por qué no fuimos a otros lugares? Porque no tenemos, nada más contamos con poca gente, ¿no? Que nos ayude. Ahorita en Zaragoza, Unidad, están otros compañeros de nuestro equipo, a petición de algunos de ustedes que se acercaron, recorriendo también esas zonas, detectando lo que los vecinos nos pueden referir sobre los socavones. Claro, tienen que ir todavía las geólogas a corroborar que efectivamente se esté hablando de lo mismo, ¿verdad? Porque pues uno se puede alarmar mucho y tal vez no tiene ese riesgo, o alguien puede no considerarlo riesgo y las geólogas pues dicen, ¿sabes qué? Aunque esté aquí sellado con cemento, abajo está el socavón, ¿ok? Entonces, eso requiere de la asistencia de ellas. Entonces, nosotros tenemos aquí en el documento que pueden encontrar en la página de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, la UC, el documento y una metodología que cualquier persona, de los que empezaron a hablar, de la Concordia, de Santa María Aguacán, etcétera, que pueden revisarlo, estudiarlo y poder replicarlo autogestivamente en sus colonias. Claro, la primera parte de la metodología lo podemos hacer nosotros, sin las geólogas, pero y después, con esa documentación, con esa sistematización, buscar personal capacitado e ir a corroborar los datos que nosotros ya estamos detectando como comunidad. Entonces, es un proceso que tenemos que ir construyendo con las herramientas que hemos ido inventando, la verdad, no la ciencia que sí, que ya está, sino en los recorridos, las formas de organizarnos, las formas de acompañarnos, las formas de comunicarnos, las formas de solidaridad. Entonces hablamos de solidaridad también porque esas personas están en riesgo más que nosotros o que otros. Entonces esas personas deben ser por todos cuidadas en su vida, ¿no? Entonces, por eso hablamos así, con este dramatismo de estas 167 viviendas, ¿no? Que les digo, es un problema que corre por todas las fallas que están y que incluso los dicen se están detectando más, ¿okay? Entonces, nadie nos financió nada y nadie nos diseñó el proyecto, pero es un hallazgo científico que vale la pena seguir explorando, ¿no? ¿Por qué no vimos a Molino 25 y por qué no estaba Molino 25 y por qué no vimos al 35? Por la falta de, digamos, cuando nosotros pasamos por ahí, los detectamos, quedamos de volver y cuando volvimos nos dijeron que ya estaban que ya se les iba a resolver el problema. De todas maneras los pusimos, bueno, en ese entonces como que teníamos ilusión de que ya les iban a resolver, pero no, siempre, mi mamá dijo que siempre no, pero de todas maneras nosotros los ubicamos como predio, acuérdense. Entonces el predio no quiere decir casa, o sea, es un territorio, es un predio, ahí pueden vivir las 5 familias o los 100 tantos departamentos, ¿no? Entonces hay que hacer esto con un poco más de calma, con un poco más de recursos humanos, ¿no? Con la participación de más gente y con más sistematicidad para que tengamos un censo real, ¿no? Del daño tan grave en el que nos encontramos, ¿no?
Miren, no es una necedad ni es unas ganas de molestar a nadie la cuestión de este planteamiento. Es un elemento que plantea la recomendación de la propia comisión y textualmente dice que existe en la actualidad un estado de cosas inconstitucional respecto a la efectiva garantía de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, el cual requiere ser superado mediante la conjunción de esfuerzos de todas las autoridades públicas, el cual debe asumirse como una obligación de Estado y no como una mera gestión de asuntos administrativos o de necesidades de particulares, haciendo una postura diligente. Continúa. Mire, el problema del fracturamiento no lo tiene solamente la delegación Iztapalapa, lo comparte con la delegación de Tláhuac, con la delegación de Xochimilco, continúa al Estado de México y lo hay en otras de las delegaciones. Aquí el problema, hay varios problemas. Uno, los ciudadanos, la población en general, no hemos sido informada debidamente de la magnitud del riesgo en el que nos encontramos, de la magnitud del riesgo que representa este fenómeno. Pensamos, hemos comentado esa cuestión, que no se quiere establecer el derecho a la reubicación solidaria porque toda la Ciudad de México se está hundiendo. Toda la Ciudad de México tiene un grave riesgo geológico. Entonces, no se puede establecer un derecho porque al rato, y las autoridades lo saben, van a seguir apareciendo más fracturas, van a seguir habiendo más predios con este grado de deterioro. No estamos en pleito con la autoridad, lo que estamos planteando es que se tiene que reconocer el riesgo geológico de la Ciudad de México en la Constitución de la Ciudad de México, en la Ley de Reconstrucción, que no está, ni siquiera reconoce este problema. El gobierno federal lo tiene que reconocer. Sabemos que hay nuevas condiciones y confiamos en que va a ser atendido este problema. Y lo último que quería señalar, ¿por qué no pudimos también avanzar en muchas cosas? Existen bases de datos donde está cartografiada con precisión el fracturamiento, los hundimientos. Yo quiero saber por qué razón los ciudadanos que nos encontramos habitando en las zonas de riesgo no podemos consultar esas bases de datos si somos los que nos vamos a quedar sepultados en el momento en que se colapsen nuestras viviendas, en el momento en que se colapsen las viviendas de la gente que ya están encima de un socavón, que sus unidades están flotando, de los vecinos que están en los campamentos colocados al ladito del socavón. ¿Por qué no podemos conocer esas bases de datos? Esa es información reservada de seguridad nacional. Pues déjenme decirles que nuestra vida también debiera de ser un asunto de seguridad nacional que requiere inmediata atención y que se nos garantice el acceso a la información. Entre todos tendremos que ver cómo lo resolvemos, pero por de pronto necesitamos que esa información, máxime que la tienen instituciones públicas, esté disponible para la consulta de toda la población. No puede ser que alguien que tiene un laboratorio de geoinformática con una base de datos de las grietas
saque de uñita la información y decida quién sí y quién no. Desde aquí les decimos, son miles, cientos de miles de personas que están corriendo el riesgo y que necesitamos entre todos, sí, ponernos de acuerdo de cómo vamos a mitigar ese riesgo. ¿Quién es la responsabilidad de que las viviendas se deshabiten? Ya estamos pasando, insisto nuevamente, ya estamos pasando a las viviendas, tenemos un primer padrón de 542 viviendas, estamos pasando a visitarlas, convenciéndolas de que deshabiten la vivienda para apoyarlos con renta, ¿sí?, de manera permanente. Si está considerado Santa Cruz, Mellehualco y Ejido de Santa María Tahuacán, ahí tenemos 2 polígonos de reconstrucción, ¿sí? Está el polígono de Tahuacán y Santa Cruz Mellehualco. Instalamos el día de hoy 3 módulos de información en el Calmecac, que está en la Santa Cruz Mellehualco, en el Parque Valentín Campa, que está en Santa María Tahuacán, sí, que está en Santa María Tahuacán, y ahorita no me acuerdo, tenemos 3 módulos instalados ahí. Inclusive ahí tenemos en la alcaldía contratados a LSP de grietas, hay especialistas en grietas que van a estar visitando la zona. Y esto nuevamente porque nos acusan de demagógicos, pero yo creo que primero tendrían que comprobar antes de acusarnos de demagógicos. Yo creo que también es muy importante tener claro que tenemos que ser cuidadosos con las cosas que decimos, ¿sí? Entonces está incluido Santa María Tahuacán y Santa Cruz Mellehualco, sí están considerados. Molino 25, Molino 35, ya he tenido reuniones con Molino 25, Molino 35, han ido a visitarnos, no hemos dado todas las respuestas, no las tenemos, hay que decirlo también, hay que decir, no tenemos en este momento todas las respuestas, las estamos construyendo y no queremos causar ninguna falsa expectativa, eso es muy importante que quede claro. Pero señala con mucha razón que andan de Infonavit a Prosoc, a Fivideso. Aquí está el representante de la Comisión de Reconstrucción. En reuniones con Travioto, ¿sí?, él se comprometió que va a haber una sola ventanilla, ¿sí?, que ya no hay que andar en todas las dependencias. Va a ser la Comisión de Reconstrucción quien va a retomar todo el procedimiento para la atención a los damnificados. Entonces, esto es importante que se tome en cuenta. Que es necesario visitar la unidad, claro, vamos a visitar la unidad, ¿sí? Para Concordia, ya con las compañeras de Concordia ya quedamos que la 3ª semana de diciembre vamos a hacer una reunión conjunta con toda la Concordia, que hay problemas de liderazgos ahí también, hay que saber también entender esto, hay liderazgos, no todo es muy bien sobre hojuelas, y no hay liderazgos no muy buenos y hay liderazgos buenos también, entonces no satanicemos porque somos muy dados a satanizar, ¿sí? Nos vamos a reunir en la 3ª semana de diciembre, la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México, la Comisión de Reconstrucción de la Alcaldía con la Concordia, ¿sí? Estamos poco a poco atendiendo la demanda de la ciudadanía, ¿sí? Vamos a ir encontrando soluciones conjuntamente con la gente. Sobre la ley de reconstrucción, aquí está Jaime, ¿sí? En el sentido de que, en ese sentido de que tenemos que incidir desde la sociedad civil, desde la academia, desde los investigadores. Hay un plazo de algunos días para poder hacer adiciones o observaciones a la ley de reconstrucción. Hagámoslo, porque si no, entonces es democracia representativa nada más, hay que hacer democracia participativa. Está la oportunidad, vamos a modificar la ley, hay que hacerlo. Después viene toda la parte reglamentaria, aún tenemos chance de hacerlo, vamos a hacerlo, organicémonos, organícense por colonia, por comunidad, lean la ley y a partir de ahí hagan propuestas. Yo quiero decirles, la diputada Marta, ella me envió el día que se iba a aprobar la ley de reconstrucción y me dijo, oye, ¿qué modificaciones tienes? No sé si alcanzó a entrar, es el problema, ¿no? Yo sí mandé la modificación de que se incluyera en la ley la necesidad de los estudios integrales del subsuelo en toda la demarcación de Iztapalapa. Pues tenemos que incidir, tenemos que incidir de manera constante, ¿sí? Insisto nuevamente, porque si no, perdón por decirlo desde acá también, es que si no solamente somos damnificados, no, la gente que vive o que vivimos en las colonias damnificadas,
tenemos que tener capacidad de propuesta. Y eso es hacer democracia participativa. Muchas gracias. Quiero agradecer a todos los que participaron, en particular también bueno, a la doctora Campa, a las doctoras que se la apertura de un debate, digamos, ¿no? Que habrá que dar mucho más elementos, que hace falta mucho más estudios también, pero creo que ya se empieza a vislumbrar un camino. Y también nos parece a la Comisión muy importante pues, que tenga la delegación de Iztapalapa, digo, Mariano, ustedes lo conocemos porque es peticionario y promotor de la recomendación justamente sobre este problema, pero que bueno, que como delegación de Iztapalapa también, digamos, esté en el espacio, se abra el debate y de alguna manera a la construcción de una solución. También, por supuesto, a todas las autoridades centrales, ¿no? A la Comisión para la Reconstrucción, a la Asamblea, al Congreso de la Ciudad, al INVI, a todos los que vinieron y, por supuesto, a las vecinas y vecinos. Nos parece que es un debate que empieza, ¿no? Y bueno, como comisión también tenemos una tarea que es dar seguimiento al cumplimiento de una recomendación, de un par de recomendaciones que tienen que ver también con personas afectadas por los incendios. Entonces, pues muchas gracias a todas y a todos. Nos queda nada más la duda de saber dónde está el Parque Valentín Campa, ¿no? Valentín Campa queda en Ejidos de Santa María, Delegación Iztapalapa, en la calle Plan de Ayala y el Niño Chavarría. Ayer y cuando guste la invitamos, la llevamos. Una observación más, si va a haber otro seguimiento vamos a publicar, vamos a subir me gustaría, por favor, discúlpeme, Juan José, que se tomara en cuenta lo que está trabajando el laboratorio de Lajas, porque ellos fueron los únicos para Ejidos y para la unidad que voltearon a ver, tomaron su tiempo y todo. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí, un aporte. En el Atlas Nacional de Riesgos está la capa de todas las fracturas de la Ciudad de México, está pública, para que las consulten, porque sí está disponible y está en un formato shape para que cualquier persona que maneje sobre infraestructura las pueda descargar. Sí está disponible. Muchas gracias, que tengan muy buen día.